Bienvenido. ¿Están listos para descubrir la historia de una princesa española que se convirtió en reina de Inglaterra, solo para ser traicionada, humillada públicamente y despojada de todo lo que amaba después de 24 años de matrimonio fiel? ¿Conocen realmente la historia de Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos Isabel y Fernando, quien fue casada a los 15 años con el príncipe Arturo de Inglaterra, viuda a los 16, luego casada con el hermano menor de Arturo que se convertiría en el infame rey Enrique VIII, y quien después de casi un cuarto de siglo como reina de Inglaterra, fue abandonada porque no pudo darle un hijo varón a Enrique, desencadenando la reforma inglesa y cambiando el curso de la historia europea? Saben que Catalina pasó los últimos años de su vida prácticamente prisionera, separada de su hija María, viviendo en castillos fríos y húmedos con cada vez menos sirvientes, mientras Enrique se casaba con Ana Bolena y declaraba ilegítima a su hija. Si están listos para descubrir la historia completa de la princesa española que desafió al rey más poderoso de Europa y cuya resistencia cambió la historia de Inglaterra para siempre, den like a este video y suscríbanse al canal activando la campanita. Ahora sí, adentrémonos en la vida extraordinaria y trágica de Catalina de Aragón. Catalina nació el 16 de diciembre de 1485 en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, cerca de Madrid, como la hija menor de Isabel la Católica, reina de Castilla, y Fernando el Católico, rey de Aragón. Era la quinta hija que sobrevivió a la infancia, nacida en un momento crucial de la historia española. Su madre Isabel estaba en las etapas finales de la Guerra de Granada, la campaña de 10 años que culminaría en enero de 1492 con la conquista del último reino musulmán en la península ibérica. El nombre Catalina fue elegido en honor a su bisabuela inglesa Catalina de Lancaster, reflejando las conexiones dinásticas complejas entre las casas reales europeas. Desde su nacimiento, Catalina fue vista no solo como hija sino como pieza valiosa en el gran juego de ajedrez diplomático que sus padres jugaban magistralmente. Los reyes católicos habían utilizado brillantemente los matrimonios de sus hijos para crear una red de alianzas que rodearía y aislaría a Francia, el principal enemigo de España. La hermana mayor de Catalina, Isabel, había sido casada con el heredero de Portugal. Su otra hermana, Juana, había sido casada con Felipe el Hermoso, heredero de Borgoña y los Países Bajos. Su hermano Juan había sido casado con Margarita de Austria. Cada matrimonio había sido cuidadosamente calculado para maximizar ventaja política. Para Catalina, la hija más joven, Isabel y Fernando tenían planes igualmente ambiciosos. Sería casada con Inglaterra, creando alianza crucial contra Francia. La infancia de Catalina transcurrió en la corte más poderosa y culturalmente sofisticada de Europa en ese momento. Su madre Isabel creía firmemente en educar a sus hijas tan rigurosamente como a los varones, una actitud extraordinariamente progresista para la época. Catalina recibió educación excepcional que la prepararía para su futuro papel como reina consorte. Estudió latín con tutores humanistas alcanzando fluidez suficiente para leer textos clásicos en el original. Aprendió teología, filosofía, historia y literatura. Estudió música y bordado, habilidades consideradas esenciales para una princesa. Pero más importante, observó diariamente a su madre Isabel, una de las mujeres más poderosas y capaces de la historia europea, gobernando efectivamente junto con Fernando. Isabel era modelo de lo que una reina podía ser: inteligente, decidida, políticamente astuta y dispuesta a ejercer poder real en lugar de ser simplemente consorte decorativa. Esta imagen de queenship fuerte y activo moldearía profundamente las expectativas de Catalina sobre su propio papel futuro como reina. Sin embargo, la infancia de Catalina también estuvo marcada por tragedias que sacudieron a la familia real. En 1497, cuando Catalina tenía 11 años, su hermano Juan, el único hijo varón y heredero de Isabel y Fernando, murió repentinamente a los 19 años, apenas 6 meses después de su matrimonio. Su muerte devastó a Isabel y Fernando, destruyendo sus planes dinásticos cuidadosamente construidos. Luego, en 1498, la hermana mayor de Catalina, Isabel, murió en parto. El hijo de Isabel, el infante Miguel, brevemente unió las coronas de Castilla, Aragón y Portugal como heredero de los 3 reinos, pero murió en 1500 a los 2 años. Estas muertes en rápida sucesión significaban que Juana, la tercera hija cuyo temperamento inestable ya preocupaba a todos, se convertía en heredera de Castilla y Aragón, una perspectiva que llenaba a Isabel de ansiedad. En medio de estas tragedias familiares,
Las negociaciones para el matrimonio de Catalina con Inglaterra continuaron. Ya en 1489, cuando Catalina tenía solo 3 años, los reyes católicos habían firmado el Tratado de Medina del Campo con Inglaterra, acordando que Catalina se casaría con Arturo, príncipe de Gales, el hijo mayor del rey Enrique VII de Inglaterra. El tratado especificaba una dote masiva de 200.000 coronas, una suma enorme que demostraba el valor que ambas partes asignaban a la alianza. Durante los siguientes años, mientras Catalina crecía en España, embajadores viajaban regularmente entre Madrid y Londres, refinando los términos del matrimonio, discutiendo la dote, y ocasionalmente cuestionando si el matrimonio ocurriría en absoluto cuando las relaciones diplomáticas se tensaban. Catalina creció sabiendo que su destino era Inglaterra, que se casaría con un príncipe que nunca había conocido, y que pasaría el resto de su vida en un país extranjero. En preparación, aprendió algo de francés, el idioma internacional de diplomacia y cortes, aunque sorprendentemente no aprendió inglés antes de partir a Inglaterra, una omisión que causaría dificultades iniciales. Finalmente, en mayo de 1501, cuando Catalina tenía 15 años, los reyes católicos decidieron que era momento de enviar a su hija a Inglaterra. El 21 de mayo de 1501, Catalina se despidió de su madre Isabel en Granada. Sería la última vez que vería a su madre, aunque ninguna de las dos lo sabía entonces. Isabel, que había dedicado años a preparar a su hija más joven para su papel como reina de Inglaterra, debió sentir una mezcla de orgullo y dolor al ver partir a Catalina. Le dio consejos finales sobre cómo comportarse, cómo ser buena esposa, y cómo mantener la dignidad de España en tierra extranjera. Catalina partió con un séquito grande de nobles españoles, damas de compañía, confesor y sirvientes, así como un trousseau espléndido que incluía vestidos lujosos, joyas y todos los artículos necesarios para establecer una corte española en Inglaterra. El viaje a Inglaterra fue largo y peligroso. La flota española que llevaba a Catalina navegó desde La Coruña a mediados de agosto de 1501, pero fue golpeada por tormentas terribles que dañaron los barcos y enfermaron a muchos pasajeros. El viaje, que debería haber tomado una semana, se prolongó durante más de un mes. Finalmente, el 2 de octubre de 1501, Catalina llegó a Plymouth en la costa sur de Inglaterra, agotada por el viaje marítimo pero aliviada de estar finalmente en tierra firme. Su llegada fue recibida con celebraciones. La noticia viajó rápidamente a Londres, donde el rey Enrique VII y el príncipe Arturo estaban ansiosos por conocer a la princesa española. Enrique VII, aunque había negociado el matrimonio principalmente por razones políticas y por la dote masiva, estaba genuinamente curioso sobre su futura nuera. Catalina viajó desde Plymouth hacia Londres a través del campo inglés en otoño, deteniéndose en varias ciudades donde fue recibida con festividades. Finalmente, a principios de noviembre, conoció por primera vez a su futuro esposo, el príncipe Arturo, en Dogmersfield en Hampshire. El encuentro fue crucial porque determinaría si había alguna base para construir un matrimonio feliz, o si sería puramente unión dinástica sin afecto personal. Los relatos del encuentro son escasos pero sugieren que fue cordial. Arturo tenía 15 años, la misma edad que Catalina. Era descrito como alto pero delgado, pálido, y no particularmente robusto, aunque considerado inteligente y educado. Catalina era descrita como atractiva, con cabello rojizo dorado, tez clara, ojos grises azulados, y una figura compacta y redondeada. Más importante, tenía la dignidad natural, y el porte que su madre Isabel había inculcado en ella. Arturo y Catalina no compartían idioma común. Él hablaba inglés y algo de latín. Ella hablaba español y latín. Presumiblemente conversaron en latín, el idioma de educación que ambos habían estudiado, aunque esto debe haber sido limitante para expresión emocional genuina. El 14 de noviembre de 1501, apenas 2 semanas después de conocerse, Catalina y Arturo se casaron en la Catedral de San Pablo en Londres, en una ceremonia elaborada y costosa, que demostró el prestigio que Enrique VII asignaba a la alianza española. Catalina caminó por el pasillo de la catedral vestida en blanco, un color inusual para novias en esa época, cuando los vestidos de boda eran típicamente de colores vivos, pero que se convertiría en tradición después. Su vestido era de satén blanco con un velo largo, y llevaba su cabello suelto, la marca tradicional de pureza virginal en una novia. La ceremonia fue seguida por festividades que duraron días, torneos, banquetes, música y bailes. El rey Enrique VII había gastado enormemente para impresionar a los embajadores extranjeros presentes y demostrar la riqueza y poder de la monarquía Tudor. Después de la ceremonia de boda, siguió el ritual medieval de la ceremonia del hechó,
donde la pareja de recién casados era acompañada a su cama matrimonial por nobles y clérigos que bendecían la cama antes de retirarse para permitir que el matrimonio fuera consumado. Esta práctica, aunque extraña para sensibilidades modernas, era estándar en matrimonios reales porque la consumación del matrimonio era asunto de Estado, no solo privado, estableciendo la validez legal de la unión y la legitimidad de cualquier hijo futuro. Lo que ocurrió exactamente esa noche en la cámara nupcial se convertiría en una de las preguntas más debatidas y consecuentes de la historia inglesa. ¿Arturo y Catalina consumaron su matrimonio? Arturo afirmaría la mañana siguiente, según algunos relatos, que había estado en España esa noche, un comentario interpretado como jactancia sexual. Sin embargo, Catalina insistiría durante el resto de su vida que el matrimonio nunca fue consumado, que permaneció virgen durante su matrimonio con Arturo. Esta pregunta, imposible de responder definitivamente 500 años después, se convertiría en la base legal para todo lo que seguiría. Después de la boda y las celebraciones en Londres, Arturo y Catalina fueron enviados al castillo de Ludlow en la frontera galesa, la sede tradicional del príncipe de Gales. Allí establecieron su corte y comenzaron su vida matrimonial. Durante los meses de invierno de 1501 a 1502 vivieron juntos en Ludlow. Los relatos de este periodo son escasos, pero parece que desarrollaron al menos alguna forma de compañía amistosa. Sin embargo, Arturo no era físicamente robusto. Durante toda su vida había sido enfermizo, y el clima húmedo y frío de Ludlow no ayudaba. En marzo de 1502, Arturo enfermó. Inicialmente pareció ser un caso de sudor inglés, una enfermedad misteriosa que había estado azotando Inglaterra periódicamente, causando muerte rápida. O posiblemente era tuberculosis o alguna otra infección pulmonar. Cualquiera que fuera la enfermedad, Arturo se deterioró rápidamente. A pesar de los esfuerzos de los médicos, murió el 2 de abril de 1502, apenas 5 meses después de su boda con Catalina. Tenía 15 años. Catalina también había enfermado al mismo tiempo, pero sobrevivió, aunque quedó debilitada durante semanas. La muerte de Arturo fue desastre personal para Catalina, pero también crisis política. ¿Qué pasaría con la princesa española viuda de 15 años? ¿Regresaría a España? ¿Se quedaría en Inglaterra? ¿Qué pasaría con su dote, que Enrique VII había recibido solo parcialmente? Estas preguntas dominarían los siguientes 7 años de la vida de Catalina, años que se convertirían en los más miserables y inciertos que experimentaría. Enrique VII estaba en un dilema. Había invertido políticamente en la alianza española, y había recibido solo parte de la dote prometida. No quería simplemente devolver a Catalina a España y perder tanto la alianza como el dinero. ¿Pero qué hacer con ella? La solución que propuso era audaz. Catalina se casaría con el hermano menor de Arturo, Enrique, que ahora era el nuevo heredero al trono inglés. Enrique tenía solo 10 años en 1502, 5 años menor que Catalina, así que el matrimonio no podría ocurrir inmediatamente, pero podría prometerse para el futuro. Esta propuesta creaba problema teológico complejo. La ley canónica de la Iglesia Católica prohibía que un hombre se casara con la viuda de su hermano, basándose en Levítico 8 y 21 de la tarde del Antiguo Testamento. Si un hombre toma la mujer de su hermano, es impureza. Ha descubierto la desnudez de su hermano, no tendrán hijos. Esta prohibición se basaba en el concepto de afinidad. Al casarse, Arturo y Catalina se habían convertido metafóricamente en una carne, lo que significaba que Catalina ahora estaba relacionada con Enrique por afinidad en primer grado, tan cercana como si fuera su hermana. Casarse con ella sería casi incestuoso. Sin embargo, la ley canónica permitía dispensas papales para tales casos si había razón suficiente. La pregunta crucial era, ¿había sido consumado el matrimonio entre Arturo y Catalina? Si no había sido consumado, entonces no se había formado afinidad completa, y la dispensa papal sería más fácil de obtener. Si había sido consumado, la dispensa sería más problemática, pero aún posible si el Papa estaba convencido de que había razones políticas o dinásticas suficientes. Catalina insistió firmemente y consistentemente durante el resto de su vida, que su matrimonio con Arturo nunca había sido consumado, que había permanecido virgen. Su madre Isabel, cuando se enteró de la propuesta de casarla con Enrique, también insistió en que Catalina había permanecido virgen. ¿Por qué Catalina insistía en esto? Posiblemente porque era verdad. Arturo había sido débil y enfermizo, y es plausible que un matrimonio de solo 5 meses entre dos adolescentes de 15 años nunca fuera consumado exitosamente.
O posiblemente porque Catalina y su madre entendían que afirmar virginidad continua haría la dispensa papal más fácil de obtener y el segundo matrimonio menos problemático canónicamente. De cualquier manera, esta sería la base de todo lo que seguiría. En 1503, Isabel y Fernando, tras ser informados de la propuesta de matrimonio con el joven Enrique, acordaron la idea. Veían ventajas en mantener la alianza inglesa y en evitar tener que devolver la dote que ya había sido parcialmente pagada. Solicitaron una dispensa papal del Papa Julio II. El Papa, después de alguna deliberación, concedió la dispensa en 1504, permitiendo que Catalina se casara con Enrique a pesar de su afinidad previa con Arturo. El compromiso entre Catalina y el joven Enrique fue formalizado. Sin embargo, el matrimonio no podría ocurrir hasta que Enrique alcanzara la edad apropiada, probablemente cuando tuviera al menos 14 o 15 años. Mientras tanto, Catalina permanecería en Inglaterra. Lo que siguió fueron 7 años que Catalina más tarde describiría como los peores de su vida. Estaba esencialmente atrapada en Inglaterra, no realmente esposa pero tampoco libre para irse, viviendo en una especie de limbo. Su situación financiera se volvió cada vez más precaria. Enrique VII era notoriamente avaro. Había recibido solo parte de la dota de Catalina, y quería el resto antes de proceder con el matrimonio con su hijo. Los reyes católicos, por su parte, se resistían a pagar más mientras Catalina no estuviera realmente casada con Enrique. Enrique VII, usando a Catalina como rehén efectiva en esta disputa financiera, reducía progresivamente la asignación que le daba para mantener su casa. Catalina se encontró cada vez más en deuda, incapaz de pagar a sus sirvientes españoles, vendiendo sus joyas y posesiones para comprar comida y ropa. Sus cartas a su padre Fernando durante este período son desgarradoras, describiendo su pobreza, su aislamiento y su desesperación. En 1504, su madre Isabel murió, despojando a Catalina de su protectora más poderosa. Fernando, aunque seguía siendo rey de Aragón, estaba ocupado con sus propios problemas políticos y mostraba menos interés personal en el bienestar de Catalina que Isabel había mostrado. Para empeorar las cosas, en 1505, cuando Enrique tenía 14 años y el matrimonio podría teóricamente proceder, Enrique VII hizo que su hijo repudiara formalmente el compromiso con Catalina. Esto fue probablemente táctica de negociación para presionar a Fernando a pagar la dota restante, pero devastó a Catalina. Ahora ni siquiera tenía un compromiso formal que asegurara su futuro. Pasaría el resto de su vida como viuda sin poder en Inglaterra, separada de su familia, incapaz de regresar a casa. Durante estos años, Catalina mostró por primera vez la resiliencia extraordinaria que la caracterizaría. A pesar de su pobreza y aislamiento, mantuvo su dignidad. Se negó a degradarse o a suplicar excesivamente. Continuó comportándose como la princesa española que era, asistiendo a eventos de corte cuando era invitada con la cabeza en alto. Mantenía su educación, leyendo, rezando y escribiendo cartas a su padre. Y crucialmente, mantenía su historia. Su matrimonio con Arturo no había sido consumado, ella era virgen, y por lo tanto era apropiado que se casara con Enrique. La situación cambió dramáticamente el 21 de abril de 1509 cuando el rey Enrique VII murió. Su hijo, que ahora tenía 17 años, se convirtió en el rey Enrique VIII. Y una de las primeras decisiones que el nuevo rey joven tomó, fue casarse con Catalina. Las razones para esta decisión son debatidas. Algunos historiadores románticos han sugerido que Enrique estaba genuinamente enamorado de Catalina, que había sido atraído por ella durante años. Enrique ciertamente era joven, romántico y dado a gestos caballerescos. Catalina, ahora de 23 años, era atractiva, digna, inteligente y bien educada. Otros historiadores más cínicos sugieren que el matrimonio era simplemente políticamente conveniente. La alianza española seguía siendo valiosa. El padre de Enrique había negociado el matrimonio. Y obtener la dispensa papal, completarlo era simplemente terminar lo que se había comenzado. Además, casarse con Catalina inmediatamente al convertirse en rey demostraba que Enrique era decisivo y honorable, cumpliendo el compromiso que su padre había hecho. Cualquiera que fuera la motivación exacta, el 11 de junio de 1509, apenas 7 semanas después de convertirse en rey, Enrique VIII se casó con Catalina de Aragón en una ceremonia privada en la iglesia de los frailes observantes en Greenwich. Catalina, que había pasado 7 años en limbo, pobreza y ansiedad, de repente se convirtió en reina de Inglaterra.
El 24 de junio de 1509, Enrique y Catalina fueron coronados juntos en la abadía de Westminster en ceremonia elaborada. Para Catalina, que había soportado tanto, esto debió parecer reivindicación y triunfo. Los primeros años del matrimonio entre Enrique y Catalina parecen haber sido genuinamente felices. Enrique era joven, apuesto, atlético, inteligente y lleno de energía juvenil. Tenía 6 pies 2 pulgadas de altura, extraordinariamente alto para la época, con cabello rojizo dorado, complexión clara y físico musculoso de alguien que pasaba horas cada día practicando justas, luchando, cazando y bailando. Era considerado uno de los príncipes más atractivos de Europa. Catalina, aunque 5 años mayor, había mantenido su atractivo y su dignidad. Más importante, compartían genuinos intereses intelectuales. Ambos eran bien educados, amaban la música, la literatura y el debate teológico. Catalina era una de las pocas mujeres en Inglaterra que podía discutir con Enrique como igual intelectual, habiendo recibido la educación humanista que su madre había insistido que tuviera. Enrique confiaba en Catalina y valoraba su consejo político. Cuando Enrique fue a Francia en campaña militar en 1513, dejó a Catalina como regente de Inglaterra, un honor extraordinario que demostraba su confianza en sus capacidades. Pero había una sombra creciente sobre el matrimonio: la cuestión de herederos. Enrique necesitaba un hijo varón para asegurar la sucesión Tudor. Catalina quedó embarazada repetidamente durante los primeros años del matrimonio. Pero embarazo tras embarazo terminó en tragedia. Su primer embarazo en 1510 terminó en aborto espontáneo. En enero de 1511, dio a luz un hijo varón, el príncipe Enrique, llamado así por su padre. Hubo celebraciones masivas en Inglaterra. Finalmente, el heredero Tudor había nacido, pero el bebé murió después de solo 52 días. La devastación de Enrique y Catalina era indescriptible. Catalina tuvo otro aborto espontáneo en 1513. En 1514, dio a luz otro hijo varón que nació muerto o murió inmediatamente después del nacimiento. Otro aborto espontáneo siguió. Finalmente, el 18 de febrero de 1516, Catalina dio a luz una niña saludable que sobrevivió: María. María sería la única hija de Enrique y Catalina que sobreviviría a la infancia. Aunque Enrique estaba aliviado de que Catalina finalmente había producido un hijo que vivió, María era niña, no el hijo varón que desesperadamente necesitaba. En el siglo XVI, el concepto de una reina reinante por derecho propio era profundamente problemático. Inglaterra nunca había tenido una reina reinante exitosa. La memoria de la guerra civil del siglo XII, cuando Matilde había intentado reclamar el trono pero había sido derrotada por su primo Esteban, persistía. La mayoría de las personas asumían que una mujer no podía gobernar efectivamente, que Inglaterra necesitaba un rey, no una reina. Enrique quería desesperadamente un hijo varón. Catalina continuó quedando embarazada. Otro aborto espontáneo en 1517. Posiblemente otro en 1518. Para 1519, cuando Catalina tenía 33 años, sus embarazos parecían haberse detenido. Probablemente había entrado en menopausia prematura, o al menos había perdido la capacidad de concebir después de tantos embarazos fallidos. Esta tragedia obstétrica, tan común en la época pero devastadora en sus consecuencias para Catalina, no era culpa de ella en ningún sentido que la medicina moderna reconocería. Las causas probables incluían incompatibilidad de tipo sanguíneo RH entre Enrique y Catalina, lo que habría causado que el sistema inmunológico de Catalina atacara embarazos después del primero, o posiblemente sífilis que Enrique pudo haber contraído antes del matrimonio y transmitido a Catalina, causando abortos espontáneos recurrentes. Pero en el siglo XVI, sin comprensión de estas causas médicas, la interpretación común era teológica o moral. Dios estaba castigando a Enrique y Catalina al no darles heredero varón. Y Enrique, quien era profundamente religioso a su manera y también profundamente egocéntrico, comenzó a preguntarse, ¿por qué Dios lo estaba castigando? En algún momento alrededor de 1525, Enrique encontró una respuesta que lo satisfizo. Dios lo estaba castigando porque su matrimonio con Catalina era pecaminoso. Enrique volvió a leer Levítico 8 y 21 de la tarde. Si un hombre toma la mujer de su hermano, es impureza. Ha descubierto la desnudez de su hermano. No tendrán hijos. Allí estaba, en las Escrituras. Un hombre que se casa con la mujer de su hermano, no tendrá hijos. Enrique convenientemente ignoraba que el versículo decía, no tendrán hijos. No tendrán hijos varones. Y que él y Catalina sí tenían una hija. Pero una vez que Enrique se había convencido de algo,
Era casi imposible convencerlo de lo contrario. Enrique llegó a creer genuinamente que su matrimonio con Catalina había sido pecaminoso desde el principio, que la dispensa papal que permitió el matrimonio había sido inválida porque el Papa no tenía autoridad para dispensar de ley divina como la prohibición en Levítico, y que por lo tanto había estado viviendo en pecado durante 16 años. Esta convicción teológica de Enrique fue convenientemente reforzada por el hecho de que para 1525 había conocido a Ana Bolena. Ana era una de las damas de honor de Catalina, una mujer joven de aproximadamente 25 años, atractiva aunque no convencionalmente hermosa, pero poseedora de algo más valioso: inteligencia aguda, encanto, sofisticación adquirida de años en la corte francesa, y crucialmente, la voluntad de rechazar los avances sexuales de Enrique a menos que se convirtiera en su esposa. Enrique, que había tenido amantes anteriormente sin causar crisis, ahora estaba obsesionado con Ana. Pero Ana no sería amante, sería reina o nada. Carlos dejó claro que no toleraría que su tía fuera humillada por Enrique. El Papa, atrapado entre estos dos poderosos monarcas, intentó retrasar y evitar tomar decisión. En 1529, el Papa envió al cardenal Campello a Inglaterra para presidir junto con Wolsey un tribunal que consideraría la solicitud de anulación de Enrique. El tribunal, conocido como el Tribunal de Legatine, se reunió en Blackfriars en Londres. Fue allí, el 21 de junio de 1529, que Catalina hizo una de las apariciones más dramáticas y memorables de su vida. Convocada ante el tribunal, Catalina se arrodilló ante Enrique y dio un discurso apasionado en el que defendió su matrimonio. Apeló a su historia juntos de 20 años, afirmó su virginidad cuando se casó con Enrique, y protestó que había sido siempre una esposa fiel y obediente. Habló en inglés entrecortado pero comprensible, queriendo que todos en el tribunal entendieran sus palabras sin necesidad de traducción. Su discurso, según cronistas presentes, movió a muchos hasta las lágrimas. Declaró que cuando había llegado a Enrique, lo juro ante Dios y sobre mi conciencia, fui una verdadera doncella, sin ser tocada por hombre. Si esto es verdad o no, lo dejo a vuestra conciencia. Luego hizo reverencia a Enrique, se levantó, y salió del tribunal tomada del brazo de su consejero, ignorando a los oficiales que la llamaban para que regresara. Fue acto de dignidad desafiante extraordinario. El tribunal de Blackfriars no pudo llegar a decisión. Campeggio continuó retrasando, esperando instrucciones de Roma. Finalmente, en julio de 1529, Campeggio suspendió el tribunal sin emitir veredicto. Enrique estaba furioso. El cardenal Wolsey, a quien Enrique culpaba por el fracaso en obtener la anulación, cayó en desgracia y murió poco después. Enrique comenzó a buscar otras soluciones. Durante los siguientes 4 años, de 1529 a 1533, Enrique intentó múltiples estrategias para obtener su anulación. Envió embajadores al Papa con argumentos cada vez más elaborados. Consultó a teólogos y canonistas de universidades de toda Europa, buscando opiniones académicas que apoyaran su posición. Presionó al clero inglés para que reconociera su autoridad suprema sobre asuntos eclesiásticos en Inglaterra, y comenzó a desarrollar la doctrina que eventualmente se convertiría en la base de la Reforma inglesa: que el rey de Inglaterra, no el Papa, tenía autoridad suprema sobre la Iglesia en Inglaterra. Mientras tanto, la vida de Catalina se volvía cada vez más miserable. Enrique, frustrado por su resistencia, comenzó a tratarla cada vez más cruelmente. La separó de la corte, enviándola a vivir en residencias cada vez más pequeñas y remotas. Redujo su casa, despidiendo a muchos de sus sirvientes españoles leales. Le prohibió ver a su hija María, una crueldad particular que causó inmenso sufrimiento tanto a Catalina como a María. Madre e hija, que habían sido extremadamente cercanas, fueron mantenidas separadas durante los últimos años de la vida de Catalina, comunicándose solo a través de cartas secretas cuando podían evadir la vigilancia. Enrique también promovía abiertamente su relación con Ana Bolena en la corte. Ana era tratada cada vez más como si ya fuera reina, sentándose en el lugar de honor en banquetes usando joyas que habían pertenecido a Catalina, y ejerciendo influencia sobre nombramientos de corte. Catalina, mientras tanto, era cada vez más marginada, referida despectivamente por partidarios de Ana como la princesa viuda, en lugar de reina, un título que negaba la validez de su matrimonio con Enrique. La estrategia de Enrique finalmente dio frutos en 1533. Thomas Cranmer, recientemente nombrado arzobispo de Canterbury, y completamente leal a Enrique, convocó un tribunal eclesiástico en mayo de 1533, que declaró que el matrimonio entre Enrique y Catalina había sido nulo desde el principio.
Catalina, que había rechazado reconocer la autoridad del tribunal, fue declarada en desacato. Inmediatamente después, Cranmer validó el matrimonio secreto que había ocurrido entre Enrique y Ana Bolena en enero de 1533. Ana, que ya estaba embarazada de varios meses del hijo que Enrique esperaba sería el heredero varón tan esperado, fue coronada como reina de Inglaterra el 1 de junio de 1533 en ceremonia elaborada. Para Catalina esto fue humillación definitiva. Después de 24 años como reina de Inglaterra, había sido despojada de su título, declarada que nunca había sido realmente casada, y reemplazada por una mujer que había sido su dama de honor. Pero Catalina se negó a ceder, se negó a reconocer la anulación, se negó a reconocer a Ana Bolena como reina legítima. Insistió, hasta su último aliento, en que ella era la verdadera esposa de Enrique, la verdadera reina de Inglaterra. Firmaba sus cartas, Catalina la reina, y exigía que sus sirvientes la llamaran su majestad. Esta resistencia enfurecía a Enrique, pero también lo desconcertaba. No podía entender por qué Catalina no simplemente aceptaba el veredicto y se retiraba en paz. La respuesta de Catalina a la anulación no era solo sobre orgullo personal. Era sobre principio. Catalina creía genuinamente que su matrimonio con Enrique había sido válido, bendecido por Dios y por el Papa, y que ningún tribunal terrestre tenía autoridad para disolverlo. Creía que estaba defendiendo la santidad del matrimonio y la autoridad de la Iglesia Católica contra la tiranía de un rey, que quería hacer lo que le diera la gana sin importar ley divina o humana. Y crucialmente, estaba defendiendo los derechos de su hija María. Si Catalina aceptaba que nunca había sido realmente casada con Enrique, entonces María era bastarda sin derechos al trono. Catalina no haría eso a su hija. Los últimos 3 años de la vida de Catalina, de 1533 a 1536, fueron de creciente aislamiento, pobreza y enfermedad. Enrique, determinado a romper su resistencia, la trató con crueldad extraordinaria. La envió a vivir en una serie de castillos cada vez más pequeños, húmedos y remotos. Kimbolton Castle en Huntingdonshire, donde pasó sus últimos meses, era frío, húmedo y rodeado de pantanos insalubres. Su casa fue reducida a un puñado de sirvientes leales. Se le negó acceso a médicos de su elección. Sus cartas fueron interceptadas. Y lo más doloroso, se le negó completamente el permiso de ver a su hija María. Catalina cayó enferma a finales de 1535. Su salud, que nunca había sido robusta después de años de embarazos fallidos y el estrés de su situación, se deterioró rápidamente. Sufría de dolor abdominal severo, posiblemente causado por cáncer, posiblemente por alguna enfermedad cardíaca o gastrointestinal. Los síntomas sugerían que podría haber sido cáncer de estómago, o posiblemente insuficiencia cardíaca. Estaba debilitada, incapaz de comer y claramente muriendo. Enrique, informado de su enfermedad, no mostró misericordia. Se negó a permitirle ver a María, diciendo que si ambas estaban enfermas podrían contagiarse mutuamente. Una excusa transparente. Catalina murió el 7 de enero de 1536 en Kimbolton Castle. Tenía 50 años. En su lecho de muerte, dictó una última carta a Enrique. Una carta de dignidad extraordinaria que resumió su amor por él, a pesar de todo lo que había sufrido, su perdón por cómo la había tratado, y su súplica final de que cuidara bien a su hija. La carta comenzaba, «Mi más querido señor, rey y esposo», y terminaba, «Desde Kimbolton, esta 7 de enero, firmado por la mano de su leal esposa y verdadera, Catalina la reina». Incluso al morir, insistía en su título. Cuando Enrique recibió noticias de la muerte de Catalina, según reportes se vistió completamente de amarillo, el color de luto español pero también de celebración en Inglaterra, y organizó banquete. Ana Bolena también se vistió de amarillo. Para ellos, la muerte de Catalina resolvía problema político masivo. Ya no había una otra reina rival reclamando legitimidad. Su matrimonio ya no podía ser cuestionado basándose en que Enrique todavía estaba casado con Catalina. Catalina fue enterrada en la abadía de Peterborough, no con honores de reina sino como princesa viuda de Gales, el título que Enrique insistía era el único que había tenido legítimamente. El funeral fue modesto, comparado con lo que habría sido apropiado para una reina. María no fue permitida asistir al funeral de su madre. Sin embargo, la gente común de Inglaterra, muchos de los cuales habían simpatizado con Catalina durante toda la crisis del divorcio, vinieron en números grandes a presentar sus respetos. Catalina había sido popular entre el pueblo inglés.
vista como reina buena y piadosa que había sido injustamente tratada. La ironía terrible es que la muerte de Catalina no trajo a Enrique la felicidad que había buscado. Solo 4 meses después, Ana Bolena fue arrestada acusada de adulterio, traición y incesto. Las acusaciones eran casi ciertamente fabricadas, pero Enrique había decidido deshacerse de Ana tal como se había deshecho de Catalina, aunque esta vez el método sería más permanente. Ana fue decapitada el 19 de mayo de 1536. Enrique se casó con su tercera esposa, Jane Seymour, solo 11 días después. Jane finalmente le dio el hijo varón que tan desesperadamente quería, el futuro Eduardo VI, pero murió de infección puerperal días después del parto. Enrique se casaría 3 veces más, divorciándose de Ana de Cleves, ejecutando a Catherine Howard, y sobrevivido finalmente por Catherine Parr. Pero ninguna de estas esposas posteriores enfrentó el desafío que Catalina había presentado o mostró la resistencia extraordinaria que ella había demostrado. El legado de Catalina es complejo y multifacético. A nivel personal, fue figura trágica que sufrió enormemente pero mantuvo su dignidad y principios hasta el final. Su resistencia a la anulación no era terquedad sino defensa de lo que creía era verdad religiosa y moral, y defensa de los derechos de su hija. A nivel histórico, la resistencia de Catalina tuvo consecuencias enormes. Si Catalina hubiera accedido a la anulación, Enrique nunca habría necesitado romper con Roma. La reforma inglesa que transformó Inglaterra de país católico a protestante, fue directamente causada por el deseo de Enrique de deshacerse de Catalina y la negativa de ella a facilitar ese deseo. Catalina no intentó causar cisma religioso, al contrario, era católica devota que habría horrorizado la ruptura de Inglaterra con Roma. Pero su resistencia obligó a Enrique a elegir entre obtener su anulación y mantener Inglaterra dentro de la Iglesia católica. Enrique eligió la anulación, y Inglaterra se convirtió en protestante, cambiando el curso de la historia europea. La hija de Catalina, María, eventualmente se convertiría en reina de Inglaterra en 1553, 7 años después de la muerte de Catalina, y 16 años después de haber sido declarada bastarda. El reinado de María como María I, la primera reina reinante de Inglaterra, vindicaba parcialmente la lucha de Catalina por los derechos de su hija. Aunque el reinado de María fue controversial, marcado por persecución de protestantes que le ganó el apodo de María la Sanguinaria, demostró que una mujer podía gobernar Inglaterra, algo que había sido dudado durante la vida de Catalina. María nunca olvidó el sufrimiento que su madre había soportado, y dedicó su reinado en parte a intentar restaurar el catolicismo en Inglaterra, viendo esto como honrar la memoria de su madre. El matrimonio entre Enrique y Catalina, que había comenzado con tanto promesa en 1509, terminó en tragedia personal para Catalina. Pero su resistencia durante el divorcio estableció precedente de que incluso reinas podían desafiar a reyes, que las mujeres podían reclamar agencia moral y legal, y que el matrimonio no era simplemente contrato político que podía ser disuelto cuando conveniente sino sacramento que requería respeto. Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos que fue enviada a Inglaterra a los 15 años, que fue viuda a los 16, que esperó 7 años en pobreza y ansiedad, que fue reina durante 24 años, y que fue despojada de todo lo que había trabajado para mantener, nunca dejó de luchar por lo que creía era correcto. Esta es la historia completa de Catalina de Aragón, la princesa española que se convirtió en reina de Inglaterra, que fue traicionada por el esposo al que había servido fielmente durante casi un cuarto de siglo, que se negó a ceder incluso cuando le costó todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue Catalina heroína que defendió principios correctos contra tiranía? ¿O fue terca y debería haber aceptado la anulación para evitar el sufrimiento que experimentó? ¿Fue Enrique VIII monstruo que traicionó cruelmente a esposa fiel? ¿O fue simplemente rey haciendo lo que creía necesario para asegurar sucesión de su reino? ¿Fue correcto que Catalina rechazara la anulación sabiendo que su resistencia causaría cisma religioso masivo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si esta historia de amor, traición, resistencia y las consecuencias no intencionadas de defender principios les ha conmovido, den like al video y suscríbanse al canal para más historias donde exploramos las vidas extraordinarias de figuras históricas que cambiaron el mundo. Nos vemos en la próxima historia.